¿Sabías que términos como hebreo, israelita, judío, israelí, semita y sionista suelen ser utilizados de forma completamente equivocada? La mayoría de las personas piensa que son simplemente palabras intercambiables, pero la realidad es que cada una de ellas tiene un significado histórico, cultural y religioso muy específico, y confundirlas puede generar no solamente malentendidos, sino incluso conflictos y prejuicios innecesarios. Estos términos han estado en el centro de importantes debates históricos, políticos y religiosos durante siglos, y comprenderlos correctamente es esencial no solo para evitar errores comunes, sino también para entender con mayor precisión el mundo en el que vivimos hoy. Conocer sus diferencias y similitudes nos permite hablar con propiedad, respeto y claridad, especialmente cuando se trata de temas delicados y profundos como estos. En este video, vamos a explorar en profundidad cada uno de estos conceptos. Te mostraré de forma clara y sencilla cómo surgieron, qué significan realmente y cómo emplearlos adecuadamente en tus conversaciones cotidianas o en debates más formales. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte ahora mismo al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ningún contenido esclarecedor sobre historia, religión y cultura, que te ayudará a tener una visión más precisa y enriquecedora del mundo que nos rodea. Ahora sí, comencemos. Hebreo, raíces ancestrales. Cuando escuchamos el término hebreo, nuestra mente viaja de inmediato hacia épocas ancestrales, hacia tierras bañadas por el sol del desierto y envueltas en el misterio de los primeros encuentros entre la humanidad y la divinidad. Nos transportamos a tiempos donde las rutas de caravanas cruzaban vastas extensiones de tierra desconocida y donde las primeras grandes civilizaciones comenzaban a escribir su historia sobre arcilla y piedra. Sin embargo, más allá del romanticismo que a menudo rodea a esta palabra, surge una pregunta esencial. ¿Quiénes fueron realmente los hebreos? ¿Qué secretos esconde este término tan utilizado y a la vez tan frecuentemente malinterpretado? Para responder a estas preguntas, debemos remontarnos a la figura central de esta narrativa, Abraham, un hombre cuya vida cambió no solo su destino personal, sino el rumbo entero de la historia humana. Abraham vivió hace aproximadamente 4.000 años en el corazón de la antigua Mesopotamia, una región fértil y vibrante que fue cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas conocidas. De acuerdo con las tradiciones bíblicas, Abraham fue mucho más que un líder o un fundador de clanes. Él es venerado como el primer patriarca de un linaje que daría origen al pueblo judío y al pueblo de Israel. No obstante, antes de que sus descendientes fueran llamados israelitas o judíos, eran conocidos simplemente como hebreos. Esta designación no era un mero rótulo étnico, contenía en sí misma una carga simbólica inmensa que hablaba tanto de la sangre como del espíritu, tanto del pasado como de un destino aún por cumplirse. La palabra hebreo o Ibri en 1900, su forma original hebrea, guarda dos significados fundamentales, cada uno revelando una dimensión esencial de la identidad de Abraham y sus herederos. Examinémoslos con atención. Significado genealógico, descendencia de Eberel. Primer significado, es de carácter estrictamente genealógico. Según la Biblia, Abraham desciende de un personaje llamado Eber o Eber, mencionado en el libro del Génesis como uno de los ancestros notables que se remontan a Sem, hijo de Noé. De Eber deriva el término hebreo, subrayando una filiación directa con una línea ancestral, profundamente respetada en las culturas semíticas de la antigüedad. Esta conexión no era trivial.
En un mundo donde la genealogía determinaba el estatus social, la herencia espiritual y la legitimidad de las promesas divinas, ser hebreo implicaba portar una herencia única, marcada por una continuidad que se extendía hasta los albores mismos de la civilización postdiluviana. Por tanto, ser llamado hebreo era mucho más que una referencia familiar. Era una afirmación de pertenencia a una historia viva, rica en significado espiritual y cultural. Significado espiritual y migratorio. Aquel que cruza. Sin embargo, el segundo significado del término hebreo introduce una dimensión aún más profunda. La raíz de la palabra ivri no solo señala una línea de sangre, también evoca el acto de cruzar ríos, cruzar fronteras, cruzar mundos visibles e invisibles. Literalmente, ivri puede traducirse como el que viene del otro lado o el que atraviesa. Este significado es inseparable de la historia vital de Abraham. Nacido en la ciudad de Ur de los Caldeos, en una sociedad profundamente inmersa en el politeísmo y en la idolatría, Abraham recibió un llamado extraordinario de un Dios invisible y único. El mandato fue claro: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Abraham respondió con un acto de fe revolucionario. No solo cruzó territorios geográficos en su viaje hacia Canaán, cruzó las fronteras espirituales y culturales de su tiempo, abandonando las creencias establecidas, dejando atrás la comodidad de lo conocido y abrazando una visión completamente nueva del mundo, centrada en un Dios único, personal y trascendente. Así, en Abraham, el ser hebreo no es únicamente una cuestión de ascendencia, es una actitud existencial. Es ser un viajero del espíritu, un pionero de la fe, alguien que rompe con el pasado para construir un futuro basado en una promesa divina. Desde entonces, ser hebreo significa ser un cruzador de mundos, un agente de transformación, tanto personal como colectiva. La conexión del término con Abraham y su legado a Abraham se convierte entonces en el prototipo del hebreo auténtico, un hombre que camina guiado por la fe y no por la vista, que abraza el desafío de lo desconocido en nombre de una convicción más elevada. Su viaje físico desde Mesopotamia hasta Canaán es un reflejo exterior de un viaje interior aún más significativo: el tránsito de una mentalidad pagana hacia la revelación del monoteísmo. Este modelo de vida no quedó confinado al pasado. La idea de cruzar sigue siendo relevante hoy en día, tanto para el pueblo judío como para cualquiera que se atreva a abandonar la comodidad de las certezas antiguas para abrazar un llamado espiritual más alto. En cada migrante, en cada buscador de la verdad, en cada persona que se atreve a cambiar radicalmente su vida por una causa superior, vive algo del espíritu del hebreo original, el idioma hebreo, de lengua antigua a lengua viva. Pero la historia del hebreo no se limita a la sangre o a los actos de fe, también se encarna en el idioma que da voz a esta identidad. El hebreo, como lengua, tiene una trayectoria fascinante y única en el mundo. Originalmente, el hebreo fue uno de los muchos idiomas semíticos que florecieron en la región de Canaán y sus alrededores. Coexistía junto con otras lenguas como el ugarítico, el fenicio y diversas formas del arameo. Era una lengua viva, hablada en los mercados, en los hogares y en los lugares de culto. Con el paso de los siglos, el hebreo se transformó en el vehículo de transmisión de los textos sagrados más importantes del judaísmo: la Torá, los profetas y los escritos, conocidos colectivamente como el Tanaj o Biblia hebrea. A través de estos textos, el hebreo adquirió una dimensión sagrada, siendo preservado como la lengua del pacto,
de la revelación y de la sabiduría divina. Sin embargo, tras el exilio babilónico y especialmente tras la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 d.C., el hebreo dejó de ser un idioma de uso cotidiano. Durante siglos sobrevivió como lengua de oración, de estudio y de literatura religiosa, mientras los judíos adoptaban otras lenguas para su vida diaria, como el arameo, el griego, el ladino o el yiddish. Entonces ocurrió un milagro cultural sin precedentes. A finales del siglo XIX y principios del XX, un movimiento liderado por figuras como Eliezer Ben Yehuda logró revivir el hebreo como una lengua hablada. Lo que parecía un idioma congelado en textos sagrados renació como una lengua vibrante, moderna y adaptada a las necesidades de un nuevo Estado judío en construcción. Cuando en 1948 se fundó el Estado de Israel, el hebreo fue oficialmente declarado su idioma nacional. Hoy, millones de personas no solo rezan y estudian en hebreo, sino que también aman, sueñan, trabajan, crean y viven en hebreo, cerrando así un ciclo milenario de preservación, pérdida y resurrección. Este fenómeno es único en la historia mundial. Nunca antes un idioma considerado muerto había sido devuelto a la vida de manera tan exitosa, convirtiéndose en una lengua madre para nuevas generaciones. Reflexión final sobre el término hebreo como. Hemos visto, el término hebreo contiene en sí mismo capas profundas de significado, desde su linaje genealógico hasta su dimensión espiritual, desde la migración geográfica hasta la renovación lingüística. No es simplemente un término histórico, es un símbolo viviente de resiliencia, transformación y fidelidad a una identidad que ha desafiado las barreras del tiempo y del espacio. Comprender el valor y la riqueza del concepto de hebreo nos permite mirar con nuevos ojos no solo la historia de Israel, sino también los grandes temas universales de la migración, la fe, la identidad cultural y la búsqueda espiritual que siguen siendo tan relevantes hoy como hace miles de años. Ahora que entendemos en profundidad el significado del término hebreo, en el próximo bloque nos adentraremos en otro concepto igualmente crucial: la identidad de los israelitas, los descendientes directos de Jacob, y la formación de las 12 tribus de Israel, to israelita, las 12 tribus. Para entender completamente el término israelita, debemos retomar la historia exactamente donde la dejamos. Recordemos que Abraham, el primer hebreo, tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac fue, según la tradición bíblica, el hijo de la promesa divina, aquel cuya descendencia heredaría las promesas dadas por Dios a Abraham y Isaac. A su vez, tuvo 2 hijos, gemelos, Esaú y Jacob. Y aquí comienza verdaderamente nuestra historia sobre los israelitas, porque Jacob, el más joven de estos hermanos, fue el que heredó la promesa divina. A diferencia de Esaú, Jacob tuvo una vida marcada por profundas experiencias espirituales que terminaron definiendo no solo su propio destino, sino también el de todo un pueblo. La Biblia narra que, durante una noche decisiva en su vida, Jacob luchó espiritualmente con un ángel del Señor hasta el amanecer. En medio de esta lucha simbólica, Jacob recibió un nuevo nombre que definiría para siempre su identidad y la identidad de sus descendientes. El ángel le dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Este nuevo nombre, Israel, no fue simplemente un cambio superficial. Tenía un profundo impacto simbólico y espiritual, ya que reflejaba una transformación interior y marcaba un nuevo propósito para su vida.
La palabra Israel significa literalmente el que lucha con Dios o el que persevera frente a Dios. A partir de ese momento, Jacob sería conocido también como Israel, y sus descendientes llevarían ese nombre con orgullo, señalando su linaje especial y su relación particular con Dios. Jacob, ahora Israel, tuvo 12 hijos. Cada uno de estos hijos sería el patriarca fundador de lo que conocemos históricamente como las 12 tribus de Israel. Estas tribus serían la base fundamental sobre la cual se construiría la identidad, la sociedad y la nación entera del antiguo pueblo de Israel. ¿Cuáles eran estas 12 tribus y por qué son tan importantes históricamente y religiosamente? Veámoslas con claridad. Rubén, el hijo mayor de Jacob, cuyo nombre significa mirad, un hijo. Simeón, su nombre significa escuchado por Dios. Leví, de esta tribu provienen los levitas, encargados del sacerdocio y la espiritualidad del pueblo. Judá. De esta tribu surgieron grandes reyes, incluyendo al rey David, y es especialmente relevante en la historia judía posterior. Dan, una tribu conocida por su valentía en batalla y por establecerse al norte de Israel. Neftalí, conocidos por su tierra fértil y su papel cultural dentro del antiguo Israel. Gad, una tribu guerrera que se estableció al este del río Jordán. Aser, destacada por su prosperidad agrícola y económica. Isaacar, una tribu reconocida por su sabiduría y conocimiento en temas religiosos y calendáricos. 10. Zabulón, importante en términos de comercio y conexión con pueblos extranjeros. José, que a su vez se dividió en 2 tribus adicionales. Por sus hijos, Efraín y Manasés, debido al especial reconocimiento dado por Jacob a José. Benjamín, la tribu más pequeña y la única, junto con Judá, que formó posteriormente el reino del sur. Estas tribus no solo representaban diferentes grupos familiares, sino que también se establecieron en distintas regiones geográficas de la tierra prometida, Canaán. Cada tribu tuvo su territorio, características únicas, tradiciones propias y un papel específico dentro de la sociedad israelita antigua. Desde entonces, los descendientes de Jacob, Israel, fueron conocidos como israelitas, término que ganó popularidad porque agrupaba claramente a las 12 tribus bajo una identidad nacional única. Aunque el término hebreo seguía siendo correcto para referirse a ellos en contextos más antiguos o ancestrales, israelita enfatizaba una identidad nacional más definida y estructurada políticamente. Cuando el pueblo israelita salió de Egipto y se estableció finalmente en Canaán, formaron una identidad nacional cohesionada basada en leyes, tradiciones religiosas y una estructura social sólida. Durante el reinado de figuras destacadas como el rey David y su hijo Salomón, estas tribus estuvieron unificadas en un solo reino fuerte y próspero, dando lugar al Reino Unido de Israel, un momento de esplendor y unidad histórica. Sin embargo, esta unidad no fue eterna. Tras la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en 2. El reino del norte, conocido simplemente como Israel, formado principalmente por 10 tribus. El reino del sur, llamado Judá, compuesto principalmente por las tribus de Judá, Benjamín y parte de la tribu de Leví. Este acontecimiento marcó profundamente la historia israelita, y es aquí donde la distinción entre términos como israelita y judío empezó a hacerse más evidente. Los habitantes del reino del norte, Israel, eran israelitas en un sentido político y territorial, mientras que los habitantes del reino del sur, Judá, eventualmente dieron origen al término judío, del cual hablaremos más adelante. Por lo tanto,
podemos entender que la popularidad del término israelita radica principalmente en su capacidad para definir claramente una identidad política y social colectiva que surgió a partir de las 12 tribus originales descendientes de Israel. En cambio, el término hebreo continuó refiriéndose más ampliamente al pueblo ancestral, en sentido cultural y espiritual. La importancia de conocer estas diferencias es crucial, no solamente desde una perspectiva histórica, sino también para comprender correctamente los relatos bíblicos y las realidades actuales. Cada uno de estos términos nos habla sobre distintas etapas, significados y realidades de un pueblo cuya historia continúa influyendo en el mundo moderno hasta hoy. Con estos puntos claros sobre quiénes eran los israelitas, en nuestro próximo bloque abordaremos otro término clave, quizás el más complejo y que más confusión genera hoy en día: el término judío, un pueblo, muchas tribus. Ahora llegamos a uno de los términos más importantes, cargados de historia, pero también de los más confundidos y a veces utilizados de manera imprecisa, el término judío. A menudo escuchamos esta palabra en diversos contextos: religioso, cultural, nacional e incluso político. Pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos, ¿qué significa exactamente ser judío? ¿Cómo surgió este término? ¿Y por qué tiene hoy una aplicación tan amplia y profunda en la identidad de millones de personas alrededor del mundo? Para entender el peso real de esta palabra, primero debemos retroceder en el tiempo y aclarar su origen. La palabra judío proviene directamente del nombre de una de las 12 tribus originales de Israel, la tribu de Judá. Judá fue uno de 1900 los hijos de Jacob. Recordemos que Jacob fue rebautizado como Israel después de su encuentro con Dios, y su descendencia ocuparía un lugar de especial importancia tanto en la historia política como en la evolución espiritual del pueblo. Israelita. El reino del norte y el reino del sur tras la muerte del rey Salomón. Aproximadamente hacia el año 930 a.C., ocurrió un cisma fundamental en la historia del pueblo de Israel. El Reino Unido de Israel se dividió en dos entidades políticas y territoriales distintas: el Reino del Norte, conocido simplemente como Israel, formado por 10 de las 12 tribus, con capital en Samaria. El Reino del Sur, llamado Judá, integrado principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, además de la mayoría de los levitas, con Jerusalén como su capital espiritual y política. Esta división no fue solo una cuestión de gobernanza. También marcó diferencias culturales, religiosas y sociales que afectarían profundamente el futuro de ambos reinos y su identidad colectiva. Mientras el Reino del Norte, Israel, experimentaba constantes inestabilidades políticas y religiosas, alejándose en muchos momentos de la fe monoteísta en el Dios de sus padres, el reino de Judá se consolidó como el guardián de la fe tradicional y del Templo de Jerusalén, que seguía siendo el epicentro de la adoración a Dios. Las tribus perdidas de Israel y su impacto histórico en el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio conquistó el reino del norte. Las consecuencias de esta conquista fueron devastadoras. La mayoría de la población fue exiliada, dispersada o asimilada por otros pueblos. Así surgió el famoso concepto de las 10 tribus perdidas de Israel. Aquellas tribus cuyo rastro histórico se fue desvaneciendo entre las arenas del tiempo y las vastas regiones del imperio asirio. Sin embargo, es importante matizar esta idea. Aunque muchas personas piensan que estas tribus desaparecieron por completo, lo cierto es que numerosos refugiados del norte huyeron hacia el sur, buscando protección en el reino de Judá. De hecho,
Tanto las crónicas bíblicas como la arqueología moderna indican que Jerusalén y otras ciudades de Judá experimentaron un fuerte crecimiento poblacional en esta época, precisamente como resultado de esta migración interna masiva. Así, Judá no solo conservaba a los descendientes de Judá y Benjamín, sino que también acogió a miembros de otras tribus del norte, fortaleciendo aún más su importancia como último bastión de la identidad israelita. El exilio en Babilonia, un pueblo unido bajo el nombre judío. Décadas más tarde, en el año 586 a.C., el reino de Judá también cayó, esta vez a manos de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Jerusalén fue destruida, el templo fue reducido a escombros, y una parte significativa de la población fue llevada cautiva al exilio, en lo que hoy conocemos como el exilio babilónico. Aquí ocurre un fenómeno determinante. Cuando los habitantes de Judá fueron deportados, ya no eran exclusivamente descendientes de la tribu de Judá. Debido a los flujos migratorios anteriores, el pueblo exiliado incluía representantes de casi todas las antiguas tribus de Israel. En medio de la adversidad y lejos de su tierra, esta diversidad tribal comenzó a consolidarse bajo una nueva identidad común. Fue en Babilonia donde surgió el uso generalizado del término judío para referirse a toda esta comunidad, más allá de su procedencia tribal exacta. Judío comenzó a significar ante todo aquel que mantenía la fe en el Dios de Israel, la ley de Moisés y la esperanza de regresar algún día a Sión. En otras palabras, aunque el término tiene raíces en la tribu de Judá, su significado se expandió para abrazar toda la identidad religiosa, cultural y nacional de este pueblo en formación. Retorno del exilio y consolidación de la identidad judía. En el año 539 a.C., con la conquista de Babilonia por el imperio persa bajo el mando de Ciro el Grande, los judíos recibieron permiso para regresar a su tierra ancestral. Este retorno del exilio fue uno de los eventos más emotivos y definitorios en la historia de Israel. Los exiliados reconstruyeron la ciudad de Jerusalén y el segundo templo, restauraron sus prácticas religiosas y reafirmaron su identidad espiritual. Desde ese momento en adelante, el término judío se consolidó como una designación universal, englobando a todos aquellos que compartían una fe común, una historia común y una esperanza común. Incluso cuando posteriormente enfrentaron nuevos desafíos, como la dominación griega, la revuelta de los macabeos o la ocupación romana, la identidad judía permaneció sólida y vibrante, resistiendo a las fuerzas de asimilación y persecución. ¿Por qué el término judío es tan amplio hoy en día? Hoy en día es un error común pensar que todos los judíos descienden exclusivamente de la tribu de Judá. La realidad es mucho más rica y compleja. Los judíos contemporáneos son herederos de todas las tribus que formaron parte de Israel, debido a los procesos históricos de migración, integración y supervivencia frente a la adversidad. El término judío representa entonces una identidad mucho más abarcadora, una amalgama de tribus, tradiciones y experiencias históricas, unificadas por la fe, la memoria colectiva y la resistencia cultural. No importa si viven en Israel, en Estados Unidos, en Argentina, en Francia o en cualquier otro rincón del mundo, el lazo que los une es mucho más profundo que cualquier frontera geográfica. Uso contemporáneo del término judío. Actualmente, el término correcto y universalmente aceptado para referirse a los descendientes del antiguo pueblo de Israel es judío. Aunque en contextos bíblicos o históricos es válido usar hebreo o israelita, en la vida moderna, judío
es el término que encapsula de manera precisa la continuidad histórica, religiosa y cultural de este pueblo. Un judío puede ser secular o religioso, puede hablar hebreo moderno o cualquier otro idioma, puede vivir en Medio Oriente o en cualquier diáspora, pero su identidad sigue estando enraizada en una historia milenaria de fe, resistencia y esperanza. Usar correctamente este término es esencial para hablar con precisión, respeto y comprensión histórica, evitando confusiones que podrían perpetuar errores o malentendidos. Hasta aquí hemos esclarecido términos fundamentales sobre la identidad judía. Ahora que entendemos mejor el profundo significado de judío, en nuestro próximo bloque abordaremos una confusión muy extendida: la diferencia entre los términos israelita e israelí. Dos palabras que, aunque parecidas, representan realidades completamente distintas. Israelí, ciudadanía moderna. Llegamos ahora a uno de los términos más contemporáneos y frecuentemente confundidos: israelí. Aunque a primera vista pueda parecer sinónimo de israelita, estos dos conceptos representan realidades históricas y sociales completamente distintas. La confusión entre ambos términos, aunque común, refleja una falta de conocimiento profundo sobre la historia y el contexto actual. ¿Cuál es la diferencia esencial entre israelita e israelí? Como vimos anteriormente, el término israelita hace referencia directa a los descendientes históricos de Jacob, también conocido como Israel, y a las antiguas tribus que formaron el pueblo bíblico de Israel. Es decir, cuando decimos israelita, nos referimos exclusivamente a un contexto antiguo, bíblico e histórico. En cambio, israelí es un término estrictamente moderno que se refiere a la ciudadanía de una nación específica, el actual Estado de Israel, fundado oficialmente el 14 de mayo de 1948. Ser israelí no implica necesariamente un linaje israelita o judío. Más bien indica que una persona posee la nacionalidad oficial del Estado moderno de Israel, con derechos y deberes civiles y políticos claramente definidos. La diversidad cultural, religiosa y étnica del Estado moderno de Israel, el Estado de Israel, es un país multicultural y multiétnico. Muchas personas piensan erróneamente que todos los ciudadanos israelíes son judíos. Aunque la mayoría de la población israelí sí lo es, aproximadamente un 80%, existe un porcentaje significativo y creciente, alrededor del 20%, de ciudadanos israelíes que no son judíos. Entre ellos encontramos árabes musulmanes, cristianos, drusos, beduinos, circasianos, bahá'ís y otros grupos étnicos y religiosos. Cada uno de estos grupos contribuye a la riqueza cultural y social del país, conformando un mosaico de identidades diversas. Todos ellos son ciudadanos con los mismos derechos y responsabilidades civiles ante el Estado, pero no necesariamente comparten la misma historia ancestral del pueblo israelita bíblico. Ejemplos cotidianos para entender mejor esta diferencia. Para ilustrar claramente esta distinción, vamos a tomar ejemplos sencillos de la vida cotidiana en Israel. Primer ejemplo: imagina una familia árabe musulmana que vive en Haifa. Esta familia es ciudadana del Estado de Israel, por lo tanto, son israelíes, tienen pasaporte israelí, votan en elecciones israelíes y están sujetos a las leyes israelíes. Sin embargo, aunque sean israelíes, no son israelitas, ya que no son descendientes directos de las antiguas tribus bíblicas de Israel. Segundo ejemplo: pensemos en un joven judío, nacido en Jerusalén, cuyos antepasados han vivido en el Medio Oriente durante generaciones. Esta persona es israelí por nacionalidad y judío por identidad religiosa y cultural.
Además, sí es descendiente histórico de los israelitas antiguos, aunque actualmente no se le denomine israelita en la vida cotidiana, sino simplemente judío, israelí. Tercer ejemplo. Imagina ahora un inmigrante reciente de origen ruso, cristiano ortodoxo, que decidió establecerse en Tel Aviv. Después de obtener su ciudadanía, es oficialmente israelí, aunque no comparta raíces culturales, religiosas, ni genealógicas con los antiguos israelitas o con el judaísmo. Esta persona es israelí, pero no es ni judía ni israelita. Estos ejemplos cotidianos dejan claro por qué no debemos confundir estos términos. Israelita se refiere siempre a un contexto histórico, ancestral y bíblico, mientras que israelí es una realidad moderna y legal, relacionada estrictamente con la ciudadanía actual. ¿Por qué es importante entender correctamente esta diferencia? El error frecuente al usar estos términos puede llevar a malentendidos significativos, especialmente en contextos históricos, políticos y religiosos. Cuando usamos el término israelí, hablamos específicamente del ciudadano de un Estado moderno con límites políticos definidos, una constitución, instituciones democráticas y diversas religiones y culturas coexistiendo bajo una misma bandera. En cambio, al decir israelita, estamos haciendo referencia a un pueblo antiguo cuya identidad es parte central de la historia bíblica, religiosa y cultural del judaísmo, y no a una nacionalidad moderna. Comprender esta diferencia permite un diálogo más claro, respetuoso y preciso, evitando errores históricos y prejuicios culturales o religiosos. Además, nos ayuda a valorar adecuadamente la diversidad cultural, religiosa y étnica del moderno Estado de Israel. Hasta ahora hemos aclarado conceptos muy importantes que marcan diferencias fundamentales entre pasado y presente. Pero nuestro análisis no estaría completo sin hablar sobre otro término que genera profundas emociones y debates apasionados en la actualidad: el término sionista. En el siguiente bloque abordaremos qué es realmente el sionismo, quién es considerado sionista y por qué es un concepto tan relevante en nuestros días. Sionista, un derecho histórico. Llegamos ahora a uno de los términos más debatidos, polémicos y malinterpretados de la historia moderna, el término sionista. Probablemente has escuchado esta palabra en las noticias, debates políticos o incluso en discusiones religiosas, pero ¿realmente sabes qué significa? Vamos a aclararlo detenidamente. ¿Qué es exactamente el sionismo? El sionismo es, esencialmente, el movimiento político y cultural que apoya el derecho del pueblo judío a retornar a su tierra ancestral, la tierra de Israel, y allí establecer un Estado independiente y soberano, ejerciendo plenamente su autodeterminación. Aunque el término puede parecer moderno, la conexión judía con la tierra de Israel tiene raíces históricas profundas que se remontan a miles de años atrás. Sin embargo, como movimiento político formal, el sionismo nació en Europa en el siglo XIX, en un contexto muy particular y por razones históricas concretas. Origen histórico del sionismo: la Europa del siglo XIX. Durante siglos, el pueblo judío vivió disperso en diversos países, principalmente en Europa, Oriente Medio y África del Norte. En casi todas estas regiones, los judíos enfrentaron persecución, discriminación y violencia constantes. En Europa, particularmente en el siglo XIX, la situación se volvió cada vez más crítica con el crecimiento de movimientos nacionalistas y antisemitas. En este ambiente de creciente intolerancia y marginación, surgieron pensadores judíos que comenzaron a promover la idea de un retorno a la tierra histórica del pueblo judío. Uno de los personajes más importantes fue Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo político moderno.
En 1896, Herzl publicó su obra El Estado Judío, Der Judenstaat, argumentando claramente que la única solución viable para terminar con el antisemitismo europeo era establecer un Estado soberano judío en la tierra ancestral de Israel. Así, en 1897, en Basilea, Suiza, se celebró el primer Congreso Sionista Mundial, que estableció formalmente los principios y objetivos del movimiento sionista. Desde ese momento, miles de judíos comenzaron a emigrar hacia la tierra de Israel, iniciando lo que más tarde se llamaría el movimiento de Aliyá, es decir, el retorno del pueblo judío a su hogar ancestral. ¿Quién es realmente un sionista? Un sionista es cualquier persona, judía o no judía, que apoya el derecho fundamental del pueblo judío a tener un Estado soberano propio en la tierra de Israel. Es importante aclarar que ser sionista no significa necesariamente apoyar todas las decisiones o políticas específicas del gobierno israelí. Una persona puede criticar libremente ciertas políticas israelíes y aún así ser sionista, porque la esencia del sionismo se centra en reconocer y defender el derecho básico de autodeterminación del pueblo judío. En otras palabras, puedes estar en desacuerdo con el gobierno actual de Israel, con sus políticas económicas o sociales, pero si reconoces el derecho de los judíos a un Estado propio y soberano en su tierra histórica, entonces eres, por definición, un sionista. ¿Qué es el antisionismo y por qué suele vincularse con el antisemitismo? Por el contrario, el antisionismo es la oposición explícita a la existencia misma del Estado de Israel como el hogar nacional del pueblo judío. Aquí debemos aclarar algo crucial. Criticar políticas específicas del gobierno israelí no es antisionismo. Eso simplemente es parte del debate político legítimo. Sin embargo, negar por completo la legitimidad y el derecho de Israel a existir sí lo es. En este punto, surge una pregunta inevitable. ¿Es el antisionismo una forma de antisemitismo? Aunque algunos argumentan que son conceptos separados, la realidad histórica y práctica muestra frecuentemente un vínculo estrecho entre ambos. ¿Por qué ocurre esto? Porque negar únicamente al pueblo judío el derecho que se reconoce sin cuestionamientos a todos los demás pueblos del mundo. Tener su propio Estado-nación es aplicar claramente un doble estándar, algo intrínsecamente discriminatorio. Este doble estándar es una manifestación moderna del antisemitismo tradicional, disfrazado bajo una apariencia política o ideológica. El concepto de doble estándar aplicado al Estado judío. Cuando hablamos del doble estándar en relación con Israel, nos referimos a la práctica injusta de imponerle al Estado judío requisitos, expectativas o críticas que no se aplican de manera similar a otros países del mundo. No se trata simplemente de analizar o cuestionar políticas específicas, lo cual es totalmente legítimo en una democracia, sino de hacerlo de una manera desproporcionada y selectiva, exigiendo de Israel niveles de perfección moral, política o militar que no se esperan de ninguna otra nación, ni siquiera de aquellas involucradas en conflictos mucho más violentos o prolongados. Esta práctica revela un sesgo profundo que distorsiona la percepción pública y contribuye a demonizar injustamente al Estado de Israel en el escenario internacional. Veamos algunos ejemplos de este fenómeno. Criticar políticas específicas de Israel, como las relacionadas con el manejo del conflicto palestino-israelí, es completamente válido dentro del ejercicio normal de la libertad de expresión y el análisis político. De hecho, muchos ciudadanos israelíes participan activamente en debates internos y son críticos de su propio gobierno, como sucede en cualquier democracia vibrante. Sin embargo,
El problema surge cuando esas críticas se transforman en una vara de medir mucho más estricta que la aplicada a otras naciones. Mientras guerras brutales, violaciones sistemáticas de derechos humanos y conflictos territoriales prolongados suceden en múltiples rincones del planeta, solo Israel es objeto de campañas de boicot global, resoluciones internacionales desproporcionadas y condenas selectivas. Ignorar o minimizar los conflictos en lugares como Siria, Yemen o Sudán, mientras se amplifica de manera desmedida cualquier acción de Israel, demuestra claramente la aplicación de un doble estándar. Un caso aún más ilustrativo. Israel es uno de los pocos países cuya existencia como Estado soberano se cuestiona abiertamente en foros internacionales y en muchos espacios académicos o políticos. Se debate insistentemente su derecho a existir como un Estado judío, mientras nadie cuestiona que Francia conserve su identidad francesa, que Italia sea reconocida como la nación de los italianos o que Japón defienda su cultura e integridad nacional. Esta insistencia exclusiva en negar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación nacional es, en sí misma, una forma de discriminación que aplica un doble estándar. No solo niega un derecho reconocido a otros pueblos, sino que también perpetúa prejuicios históricos profundamente arraigados contra el pueblo judío. Consecuencias y reconocimiento del doble estándar como antisemitismo moderno. Este tipo de comportamiento discriminatorio, si no se identifica, enfrenta y denuncia de manera firme, tiene el potencial de evolucionar de forma alarmante hacia una de las expresiones más insidiosas del antisemitismo contemporáneo. No estamos hablando simplemente de una crítica política intensa o de debates apasionados sobre decisiones gubernamentales específicas, lo cual es absolutamente válido dentro del marco de la libertad de expresión y la crítica democrática, sino de algo mucho más profundo y preocupante, un patrón sistemático de exclusión y de negación de derechos fundamentales que de manera selectiva se aplica únicamente al Estado de Israel. Cuando a una nación se le niega su derecho básico a existir, a defenderse o a representar los intereses de su pueblo, derechos que se consideran inalienables para cualquier otro país del mundo, entonces ya no estamos ante una crítica legítima, sino ante una manifestación inequívoca de prejuicio y hostilidad. Varios organismos internacionales de renombre, incluyendo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, asociaciones académicas, independientes y una multitud de líderes comunitarios y religiosos de distintas tradiciones, han advertido públicamente sobre este fenómeno. Documentos como la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHR, incluyen específicamente el uso de dobles estándares contra Israel como uno de los indicadores de antisemitismo moderno. Estos expertos y organismos coinciden en señalar que la deslegitimación sistemática de Israel, el uso de estereotipos antijudíos disfrazados de crítica política y la exigencia exclusiva de estándares imposibles de cumplir constituyen formas actualizadas de odio que perpetúan las antiguas formas de intolerancia, aunque bajo nuevas máscaras. Esta forma moderna de antisemitismo no siempre recurre al lenguaje explícito de la intolerancia religiosa como ocurría en el pasado, pero su impacto es igualmente devastador. Opera a través de narrativas distorsionadas, campañas de desinformación, movimientos de boicot selectivo y mecanismos de presión diplomática diseñados para aislar a Israel en el sistema internacional. De este modo, se erosiona progresivamente el principio fundamental de igualdad entre las naciones y se socavan los valores universales de justicia y derechos humanos que deberían regir la convivencia internacional.
Por ello, es de vital importancia que antes de utilizar términos cargados de historia y significado en debates públicos o conversaciones privadas, nos tomemos el tiempo para comprender claramente su verdadero sentido, su contexto histórico y su relevancia actual. Entender bien el significado de conceptos como Estado judío, autodeterminación, antisemitismo y doble estándar no solo previene confusiones y malentendidos dolorosos, sino que también contribuye a construir un diálogo más honesto, respetuoso y fundamentado en la verdad. Solo así podremos evitar caer consciente o inconscientemente en narrativas que perpetúan injusticias históricas. En nuestro próximo y último bloque nos adentraremos en el análisis de otro término profundamente relacionado y que a menudo es fuente de confusión, el término semita y su conexión con el concepto de antisemitismo. Aclararemos definitivamente qué significa ser semita, por qué el antisemitismo afecta a un grupo específico de pueblos y de qué manera este término sigue teniendo un peso crucial en los debates políticos, culturales y sociales de la actualidad. Semita y antisemitismo, conceptos malinterpretados. Para cerrar este recorrido profundo por términos fundamentales que moldean no solo la historia, sino también el discurso contemporáneo, llegamos a un concepto que, a pesar de su amplio uso, sigue generando una cantidad significativa de confusión. Los términos semita y antisemitismo. Muchas personas, incluso dentro de ambientes académicos, políticos y mediáticos, utilizan estos términos de manera imprecisa, sin comprender del todo su origen, su evolución histórica, ni su verdadero alcance. Esta falta de claridad no solo empobrece el debate, sino que también puede perpetuar errores graves y, en algunos casos, fortalecer prejuicios profundamente arraigados. Es por ello que resulta esencial detenernos y aclararlo de una vez por todas, con el rigor y el respeto que estos conceptos merecen. ¿Qué significa realmente semita? El término semita tiene un origen histórico, lingüístico y cultural que se remonta a los siglos XVIII y XIX, una época en la que los filólogos y lingüistas europeos emprendieron el ambicioso proyecto de clasificar sistemáticamente las lenguas del mundo. Durante sus investigaciones, observaron que varias lenguas habladas en el Medio Oriente y el norte de África, incluyendo el hebreo, el árabe, el arameo, el fenicio, el acadio y otras, compartían estructuras gramaticales, raíces léxicas y características fonológicas muy particulares. Para agrupar estas lenguas bajo una misma familia, acuñaron el término lenguas semíticas, reconociendo así la existencia de vínculos históricos y culturales profundos entre los pueblos que las hablaban. ¿Pero por qué semíticas? La elección no fue arbitraria. Se basaron en la genealogía bíblica recogida en el libro de Génesis, donde se relata que después del diluvio universal, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Según la tradición bíblica, los descendientes de Sem se establecieron principalmente en el creciente fértil, una región que abarca Mesopotamia, Siria, Palestina y Egipto, y dieron origen a varios de los pueblos antiguos más relevantes de esa zona. De allí surgió el término semita, que pasó a aplicarse tanto a las lenguas como a los pueblos que, de acuerdo con esta narrativa, descendían de Sem Taasí, en un sentido puramente lingüístico y etnológico. Semita no se limita exclusivamente al pueblo judío, como muchas veces se cree erróneamente.
Al contrario, abarca una extensa variedad de pueblos y culturas, incluyendo a los hebreos, antiguos y modernos, árabes, fenicios, arameos, acadios, asirios, babilonios y otros grupos que florecieron en la antigüedad en las vastas tierras del 1960 Oriente Medio. Esta clasificación reconoce una herencia cultural y lingüística compartida, aunque cada uno de estos pueblos desarrolló identidades históricas, religiosas y políticas propias, y en muchos casos muy diferentes entre sí. Comprender la amplitud real del término semita es fundamental para interpretar correctamente los debates contemporáneos, especialmente cuando se habla de conflictos, identidades nacionales y formas de discriminación. Reducir el concepto únicamente al pueblo judío no solo es incorrecto desde un punto de vista histórico, sino que también oscurece la riqueza y complejidad de las culturas semíticas en su conjunto. Entonces, ¿por qué antisemitismo se refiere exclusivamente a los judíos? Aquí llegamos a un punto crucial que suele generar confusión, pero que al ser entendido correctamente esclarece muchos debates contemporáneos. Aunque el término semita tiene, como vimos, un significado amplio que incluye a varios pueblos del Medio Oriente, el concepto de antisemitismo surgió en un contexto completamente diferente. No nació de un análisis lingüístico, etnológico, ni de un esfuerzo académico neutral. Al contrario, fue el resultado de una necesidad social, política y cultural específica que emergió en Europa, especialmente en Alemania, durante el siglo XIX, en una época en la que se estaban reconfigurando las ideas de nación, raza y pertenencia. Durante este periodo comenzaron a proliferar en Europa ideologías pseudocientíficas que buscaban justificar nuevas formas de odio hacia los judíos. Hasta ese momento, gran parte del prejuicio contra el pueblo judío había tenido un trasfondo religioso. Se los acusaba de ser responsables de la muerte de Jesús, o se los veía como un grupo teológicamente errante y culpable. Sin embargo, en el siglo XIX, con el avance de teorías raciales que pretendían explicar las diferencias humanas en términos biológicos inmutables, el odio contra los judíos tomó una nueva forma. Se pretendió que era racional, científico y por tanto más legítimo. En este contexto, Wilhelm Marr, un escritor y agitador político alemán, acuñó en 1879 el término antisemitismo en su panfleto La victoria del judaísmo sobre el germanismo. Marr buscaba presentar su hostilidad hacia los judíos no como una pasión religiosa, sino como una necesidad supuestamente basada en diferencias raciales insuperables. Según esta visión, los judíos no eran simplemente seguidores de otra fe, sino representantes de una raza intrínsecamente opuesta a la raza germánica. Al introducir el término antisemitismo, Marr y otros ideólogos de su tiempo pretendían dar un barniz de respetabilidad científica al odio milenario. Es importante subrayar que, aunque la palabra semita podría incluir a árabes y otros pueblos semíticos, en la mente de Marr y de los movimientos antijudíos de su época, el enemigo específico eran los judíos europeos. La elección de 1902, un término tan amplio como antisemitismo, fue en realidad una manipulación lingüística para disfrazar un odio muy particular bajo un ropaje pseudo-intelectual. Por esta razón, aunque etimológicamente pueda parecer que antisemitismo podría referirse a la hostilidad contra cualquier pueblo semita, en la práctica histórica, social y política, el término ha sido utilizado exclusivamente para describir el odio, el prejuicio, la discriminación y la violencia dirigidos contra los judíos. Desde entonces, en todos los idiomas modernos,
español, inglés, francés, alemán y muchos otros, el término antisemitismo se ha entendido de manera inequívoca. No se refiere al prejuicio contra los pueblos árabes ni contra otros grupos de origen semítico, sino exclusivamente al odio contra los judíos. Esta comprensión está reconocida por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la UNESCO y la IHRA, y ha sido adoptada en legislaciones, definiciones legales y marcos educativos en numerosos países. Comprender esta especificidad no solo es un acto de rigor histórico, sino también un paso crucial para reconocer y combatir una de las formas más persistentes y peligrosas de odio que han afectado a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Qué pasa con términos alternativos como judeofobia? A lo largo del tiempo, especialmente desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, diversos intelectuales, historiadores y líderes comunitarios han reflexionado sobre la necesidad de utilizar términos alternativos para describir de manera más precisa el fenómeno del odio dirigido hacia los judíos. Así surgieron propuestas como judeofobia, odio antijudío o odio a los judíos, que desde un punto de vista técnico tienen la ventaja de ser más específicos y de evitar posibles malentendidos relacionados con el término semita. Judeofobia, en particular, destaca el carácter irracional de este odio al presentarlo como una fobia, un miedo enfermizo, injustificado y profundamente arraigado contra el pueblo judío. Sin embargo, a pesar de que estas alternativas son correctas desde un punto de vista lingüístico y conceptual, no lograron reemplazar en el uso cotidiano, académico ni institucional el término antisemitismo. ¿Por qué? La explicación es sencilla pero poderosa. Para el momento en que surgieron estas alternativas, antisemitismo ya se había consolidado como el término de referencia en el discurso público, especialmente tras los trágicos acontecimientos del siglo XX, el Holocausto, la exterminación sistemática de 6 millones de judíos europeos a manos del régimen nazi, dio al término antisemitismo un peso histórico, moral y emocional tan profundo que cualquier intento de sustituirlo parecía, en comparación, inadecuado o incluso irrespetuoso ante la magnitud de la tragedia vivida. Además, antisemitismo no solo describe un sentimiento de odio, sino todo un sistema histórico de discriminación, exclusión, persecución y exterminio que ha afectado al pueblo judío durante siglos. Cambiar el término implicaría, de alguna manera, desvincular este fenómeno de toda su carga histórica acumulada, de sus innumerables víctimas y de las luchas posteriores por el reconocimiento, la memoria y la justicia. Por ello, aunque judeofobia y expresiones similares pueden ser útiles en ciertos contextos de análisis, la realidad es que antisemitismo continúa siendo el término universalmente reconocido y empleado tanto en documentos legales internacionales como en estudios académicos, resoluciones políticas y campañas educativas. Hoy en día, cuando hablamos de antisemitismo, nos referimos de manera inequívoca al odio, prejuicio o discriminación dirigidos exclusivamente contra los judíos sin necesidad de aclaraciones adicionales. Entender esta precisión es esencial no solo para evitar confusiones lingüísticas, sino para honrar la memoria de quienes sufrieron por este odio ancestral y para mantener la firmeza en la lucha contra cualquier forma contemporánea de antisemitismo. Es fundamental reconocer que, aunque la raíz etimológica de semita abarque muchos pueblos, el antisemitismo es un fenómeno histórico, político y social que apunta exclusivamente al pueblo judío. Confundir estos conceptos, ya sea por desconocimiento
o por mala fe, puede llevar a malinterpretaciones graves, banalizar la historia o incluso ser utilizado como estrategia para minimizar o negar el sufrimiento histórico de los judíos a lo largo de los siglos. Conocer a fondo la verdadera historia detrás de estos términos no solo nos permite hablar y escribir con mayor precisión, sino que también nos llama a actuar con más responsabilidad, sensibilidad y empatía en nuestros diálogos, debates y decisiones actuales. Recordar con exactitud no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de justicia y un compromiso activo con la dignidad humana. Ahora que hemos esclarecido los 6 términos principales, hebreo, israelita, judío, israelí, sionista y semita, estamos mejor preparados para comprender la historia, las luchas y la identidad de un pueblo que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Llegamos al final de este recorrido apasionante e indispensable por algunos de los términos más importantes y también más malinterpretados de la historia antigua y contemporánea. Antes de despedirnos, hagamos una breve recapitulación de los conceptos que hemos aprendido hoy, para consolidar todo el conocimiento que construimos juntos. Primero, vimos que hebreo es un término ancestral que identifica a los descendientes de Abraham, especialmente enfatizando su conexión con Eber y su migración espiritual y física hacia una nueva tierra y una nueva fe. Hebreo, en su esencia, representa no solo un linaje, sino también un acto de transformación profunda. Después, exploramos el concepto de israelita, que refiere específicamente a los descendientes de Jacob, rebautizado como Israel, y a las 12 tribus que formaron la base del antiguo pueblo de Israel. El término israelita destaca la dimensión colectiva y nacional de estas tribus en el contexto bíblico. Más adelante abordamos la palabra judío, que inicialmente surgió de la tribu de Judá, pero que con el tiempo pasó a englobar a todos los descendientes de Israel tras los procesos de migración, exilio y retorno. Hoy en día, judío es la forma correcta y moderna de referirse a los miembros de este pueblo, tanto en lo cultural como en lo religioso. También aclaramos la diferencia entre israelita y israelí. Mientras que israelita es un término bíblico e histórico, israelí es el ciudadano del Estado moderno de Israel, una nación plural que acoge a personas de diferentes religiones y orígenes étnicos. Posteriormente, explicamos qué significa ser sionista, apoyar el derecho legítimo del pueblo judío a tener su propio Estado soberano en su tierra ancestral. Aclaramos también que criticar políticas específicas no equivale a ser antisionista y que negar el derecho de Israel a existir es, en esencia, una forma moderna de antisemitismo. Finalmente, aprendimos que, aunque semita engloba a varios pueblos, el término antisemitismo fue acuñado en el siglo XIX para describir específicamente el odio contra los judíos y que su uso actual es universalmente aceptado con este significado. Ejemplos prácticos para el uso correcto de los términos. Para que todo lo que hemos aprendido hasta ahora quede aún más claro y pueda ser aplicado fácilmente en conversaciones cotidianas, vamos a repasar juntos algunos ejemplos prácticos que ilustran el uso correcto de los términos que hemos analizado. La claridad en el lenguaje no solo demuestra conocimiento, sino también respeto por la historia y la identidad de los pueblos. Si estás hablando de personajes bíblicos como Abraham, Isaac o Jacob, figuras fundamentales que representan los orígenes de la fe monoteísta y que protagonizan las historias iniciales de las Sagradas Escrituras, el término correcto para referirse a ellos es hebreo o patriarca hebreo. Esto es porque, como vimos, la palabra hebreo
conecta directamente con la raíz ancestral y con el linaje de Eber, de quien provienen estos personajes según la tradición. Cuando mencionas a los descendientes de Jacob, también conocido como Israel, organizados en las 12 tribus, lo apropiado es utilizar el término israelitas. Esta designación refleja su identidad colectiva como el pueblo que surgió del pacto divino, que recibió las promesas y que estableció una nación con raíces profundas en la historia bíblica y territorial de la tierra prometida. Si en cambio te refieres a una persona que practica la religión judía o que pertenece culturalmente al pueblo de Israel en la actualidad, debes emplear el término judío. Esta palabra engloba tanto a quienes viven su identidad como una religión, como a aquellos que la viven como una herencia étnica o cultural, independientemente de su grado de religiosidad personal. Ahora bien, si describes la ciudadanía actual de alguien nacido o naturalizado en el Estado moderno de Israel, el término correcto es israelí. Un israelí puede ser judío, árabe, cristiano, musulmán o druso, ya que el Estado de Israel es un país con una ciudadanía diversa. Por eso es importante distinguir la nacionalidad israelí de la identidad religiosa o étnica, judío, árabe, etc. Si mencionas a alguien que apoya el derecho del pueblo judío a tener su propio Estado soberano en la tierra de Israel, independientemente de sus opiniones críticas o favorables sobre políticas específicas del gobierno israelí, puedes llamarlo sionista. El sionismo es un movimiento histórico de autodeterminación nacional y aunque a menudo es tergiversado, su definición correcta es simplemente el apoyo a la existencia y legitimidad del Estado judío. Cuando denuncies o analices el odio dirigido específicamente contra el pueblo judío en cualquiera de sus formas, ya sea social, política, religiosa o cultural, el término adecuado es antisemitismo. Recordemos que este concepto tiene un peso histórico particular y se refiere exclusivamente al prejuicio, discriminación o violencia contra los judíos. La importancia de usar bien las palabras. El lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación neutra, es también un poderoso reflejo de nuestro nivel de respeto, de nuestra responsabilidad histórica y de nuestro compromiso con la verdad. Utilizar correctamente términos como hebreo, israelita, judío, israelí, sionista y semita no es una cuestión puramente académica o teórica. Es un acto consciente de responsabilidad social que ayuda a reducir la ignorancia, a combatir los prejuicios y a construir puentes de entendimiento entre diferentes pueblos y culturas. Te invito de todo corazón a que te conviertas en un promotor activo de la claridad, de la empatía y del conocimiento. Cada conversación que tengas, cada debate en el que participes, cada vez que utilices los términos correctos, estarás sembrando una semilla de comprensión que puede florecer en un mundo más informado, más justo y más solidario. Si este video te ayudó a comprender mejor estos conceptos fundamentales y te inspiró a usar las palabras con más precisión y conciencia, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para seguir creciendo. Juntos en conocimiento sobre historia, religión, cultura y derechos humanos. Tu participación activa es fundamental para que este mensaje llegue a más personas y para que podamos construir entre todos una sociedad basada en la verdad y el respeto mutuo. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo video. Hasta entonces, sigue cultivando tu mente y tu corazón con sabiduría.